Damos gracias a Dios una vez más, ¿cierto?, por este momento en el cual nos podemos congregar. Y también sumarme al saludo a las mamás que han sido bendecidas con ser madres, porque no todas son madres. Ya el Señor, algunos cierran las matrices, otras las abre. Así que damos gracias a Dios por nuestras madres, sobre todo por aquellas que han guardado la fe y han inculcado a los hijos que mantengan esta fe. Lo que quiero que hoy día reflexionemos tiene que ver con nuestra propia reacción con aquellas personas que actúan no conforme a la verdad de Dios. Uno se revela, se molesta, ¿cierto?, y busca castigos para con ellos. Y lo quiero representar con 3 ejemplos. Jonás, Cristo, en un evento con sus apóstoles, y el apóstol Pablo. Dios Padre ejecuta su juicio contra toda impiedad de los hombres. Sin embargo, antes de hacer todos estos juicios, que son justos por causa del pecado, Dios envía a sus ministros para advertir a los hombres que se arrepientan y vuelvan su corazón a Dios. Y en ese acto manifiesta su amor misericordioso para con esta humanidad entregada al mal. Y la bienaventuranza es para aquel que escucha y cree a Dios. Ahora bien, sabemos por las Escrituras también que es Dios que nos guía a arrepentimiento. No es que nosotros por arte de magia nos arrepintamos. Dios mueve nuestro corazón para arrepentirnos. Entonces, antes que Dios ejecute un juicio, siempre envía a alguien. En un tiempo fueron profetas, en otro tiempo fueron apóstoles, en otro tiempo fueron pastores o predicadores, en fin, pero siempre Dios mueve el corazón de un ministro suyo para que le hable a los otros. Y esto lo dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 2, verso 4, dice lo siguiente: ¿o menospreciáis las riquezas de su benignidad y paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía a arrepentimiento? El hombre por sí solo no puede hacer nada más que pecar. El hecho de que estemos nosotros ahora reunidos, escuchando estas reflexiones, tiene que ver con que Dios mueve el corazón. El hecho de que hayamos guardado esta fe es porque Dios ha propiciado, por medio de su Espíritu, que guardemos estas palabras. Es manifiesto que Dios opera en todo. Él da y quita a quien Él quiere. Pero sin embargo, la dureza de un corazón no arrepentido atesora ira para el día de la ira. Y Dios pagará a cada uno conforme a sus obras. El que creyó a esta palabra de verdad, vida eterna. Mas a los contenciosos y que no obedecen a la verdad, muerte eterna. Sabiendo que Dios igual nos pide como que fuera una acción propia el creer, sabemos que viene de Dios. Pero Dios, como sabemos por las Escrituras, es clemente y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia. Y quiero que me acompañen al libro de Éxodo, capítulo 34. Y aquí les voy a dar un dato: las distancias, los tiempos. Esto que vamos a leer en Éxodo, hay 1446 años de distancia. ¿Y qué nos decía Moisés? Para poner en contexto. Tiempo atrás había subido al monte, recibió las leyes, bajó al pueblo después de 40 días y el pueblo dijo: parece que no viene, se olvidó, algo pasó, hagámonos, ¿cierto?, un becerrito de oro para que este sea como el Dios nuestro. Una aberración, ya lo había dicho que eso no tenían que hacer. Y cuando baja Moisés, ve todo este evento, él quiebra las tablas, le da rabia ver a este pueblo tan duro de servicio y por segunda vez se encuentra con nuestro Dios. Y yo quiero que veamos cómo se presenta nuestro Dios, conociendo toda esta rebeldía propia del hombre. En el verso 5 dice lo siguiente: y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Verso 6. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en benignidad y verdad, que guarda la misericordia en millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo justificará al malvado, porque la paga del pecado es muerte, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, sobre los terceros y sobre los cuartos. Vamos a dejar hasta ahí la lectura. Estos son textos que ya conocemos. Es grande, dice, en misericordia. Es un Dios fuerte, piadoso. Recordemos lo que había hecho este pueblo. Ahora, todo pecado tiene su consecuencia. No se pasa por alto. Aquí cayeron como 3.000 por ese evento de hacer un becerro. Pero Dios es grande en misericordia.
para tener, como dije, la distancia, aquí tenemos 1446 años aproximadamente. Ahora vamos a Salmos. El rey David, tomando de lo dicho por Moisés, dice lo siguiente. Salmos en el capítulo 103. En este espacio de tiempo ahora tenemos entre 1000 y 970 años antes de Cristo. El otro era 1446 aproximadamente antes de Cristo. ¿Por qué digo estas fechas? Para que ustedes entiendan que este conocimiento que Dios revela es el mismo, ayer y hoy. Abel creyó al mismo Cristo que usted cree hoy día. Moisés creyó en el mismo Cristo que usted cree hoy día. Y David y todos. Entonces vemos esa unidad de fe, esa convicción plena en quién es nuestro Dios, clemente y piadoso. Y miren lo que nos dice el rey David, verso 1 del Salmo 103. Bendice alma mía a Jehová, y bendigan todas mis entrañas su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Vayan pensando en Isaías 53. Vemos esta unidad de fe, porque es en el mismo Cristo que han creído también ellos. El que rescata del hoyo tu vida, o del sepulcro, en la resurrección. El que te corona de favores y misericordias. El que sacia de bien tu boca, de modo que tú rejuvenezcas como el águila. Jehová, el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés, y aquí toma de Moisés, en el mismo espíritu, y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Vamos a dejar hasta ahí. En el mismo espíritu, viendo a nuestro Dios, que es poderoso, y nos puede borrar de una plomada, por causa de nuestra maldad, como hizo también en el tiempo antiguo con un diluvio, y que lo hará en el futuro por fuego. Pero sin embargo, Él es clemente, es misericordioso. Ahora vamos a ver qué nos dice Joel, siguiendo con las distancias. Esto es para que veamos cómo la fe es una con respecto a nuestro Dios y con respecto al Cristo, porque a ellos se les presentó en sombra. Y aquí en Joel encontré dos fechas. Una que le llaman una fecha temprana, que sería entre 835 y 800 antes de Cristo. ¿Y por qué esta fecha temprana? Porque Joel menciona el templo y sacerdotes. Pero también hay una fecha tardía, que son 400 años antes de Cristo, después del exilio babilónico. ¿Y por qué sacan esto? Porque mencionan a los griegos. Están estas dos fechas, pero independientes de las dos fechas, son los años que han pasado entre uno y otro. Moisés, que leímos primero, David, que leemos después, Joel, que vamos a leer. Tremendas distancias, y sin embargo, el hilo conductor es el mismo. Clemente, piadoso, grande en misericordia nuestro Dios, pudiendo Él destruirnos de una plomada, hermanos. ¿Se recuerdan que Juan dice en el capítulo 3 que los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas? Motivos más que suficientes tenemos para ser destruidos. Pero sin embargo Él es clemente y piadoso. Juan dice lo siguiente, capítulo 2, voy a leer del verso 11. Y Jehová dará su voz delante de su ejército, porque muchos son sus reales y fuertes, que ponen en efecto su palabra, porque grande es el día de Jehová y muy terrible. ¿Y quién podrá sufrir o quién podrá estar firme? ¿Quién podrá enfrentar ese día terrible y glorioso que es el día de nuestro Dios? Pregunta aquí Joel. Por eso pues ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y llanto. Romped vuestro corazón, dice, y no vuestros vestidos. La adoración que Dios pide al hombre es de corazón. No rompan sus ropas, es su corazón. Conviértanse a mí porque si no van a sufrir el juicio de Dios. Por eso decíamos al principio, Dios, antes de ejecutar un juicio, Él pone a sus ministros por delante, para que esta rebeldía humana, esta soberbia humana, este corazón entenebrecido del hombre, reciba esta palabra con ternura y Dios les sane. Si no, van a ser destruidos. Verso 13 dice, y lacerad vuestros corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se arrepiente del castigo. Vemos acá cómo Joel, en otro tiempo de la historia, advierte a un pueblo rebelde y contradictor que va a venir un día en el cual Dios ejecutará su juicio. Arrepiéntanse, conviértanse a Dios, pero de corazón, no
de vista. Por eso que dicen, no rompan sus vestidos, sino que su corazón es el que debe estar roto ante Dios, humillado. Ahora vamos a Nehemías, viendo nuevamente las distancias que tenemos entre unos y otros. Nehemías, más o menos en tiempo, son 420 años antes de Cristo, o al final del siglo V, durante el reinado de Artajerjes I. En ese contexto, Nehemías dice lo siguiente, capítulo 9. Recuerden ustedes que aquí se habían olvidado de todo y se reencuentran con la ley. Y se dan cuenta de su maldad. Y se dan cuenta que viene un castigo. Y Nehemías, en el mismo espíritu de Moisés, de David, Joel y de todos los profetas y de todos los hombres que Dios levantó en su tiempo, el verso 16 voy a leer. Aquí Nehemías se toma un recuento de cómo sacó el pueblo judío desde Egipto, todo lo que pasaron, cómo abrió el mar, todo, y sin embargo así y todo, este pueblo seguía siendo rebelde y contradictor, teniendo un corazón entenebrecido, hacían lo que no convenía. Hace todo un recuento aquí Nehemías. En el verso 16 dice lo siguiente: mas ellos y nuestros padres hicieron soberbiamente y endurecieron su cerviz y no escucharon tus mandamientos y no quisieron oír ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos. Antes endurecieron su cerviz y en su rebelión pensaron poner caudillo para volver a su servidumbre. Tú, empero, eres Dios de perdones, clemente y piadoso, tardo para la ira y de mucha misericordia, que no los dejaste. Miren, hermano, lo que está recordando Nehemías. No los dejó, tampoco los va a dejar a ellos en el tiempo de Nehemías. Dios es clemente, piadoso, pero no por eso va a tener por inocente al culpable. Eso no se nos debe olvidar. Nuestro Dios no es solo un juez severo, como algunos lo muestran, cuando le quitan la gran misericordia y solo queda la ley que mata. Y las gentes terminan enojados porque Dios perdona, como le pasó a Jonás, que quería ver cómo Dios destruía una ciudad llena de pecado y se enoja porque Dios la salvó. Y esa reacción es más común de lo que uno cree. A modo de ejemplo, yo creo que ustedes lo han escuchado más de alguna vez. Algunas personas dicen, este individuo no tiene perdón de Dios. O sea, ¿qué está anhelando? Que sea destruido. Miren lo que hizo. Merece la muerte. La gente observa una situación que para ellos es terrible y lo único que pide es justicia y que ese individuo sea destruido. Eso es lo que pasa en el corazón del hombre. Recordemos que el hombre es inmisericordia, no tiene amor. Y recordemos un evento, hermano. ¿Qué hizo el rey David cuando tuvo que enfrentar un juicio? ¿Quién quería que lo juzgaran? ¿Quería que lo juzgaran los hombres? ¿O quería que lo juzgara Dios? ¿Que sabía que Dios lo podía borrar de una plomada? Acompáñenme a Primera de Crónicas, capítulo 21, en el verso 13. Entonces David dijo a Gad, estoy en grande angustia. Ruego que yo caiga en la mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas en gran extremo, y no caiga en mano de hombres. ¿Por qué no quería caer en manos de hombres? Porque el hombre lo iban a destruir. Oye, lo que tú hiciste es terrible, mereces la muerte. No hay misericordia. Sabiendo David que Dios tenía el poder suficiente para destruirlo, como lo hizo en el tiempo antiguo con muchos otros antes que él, el que dijo, luego estar en las manos de Dios, porque grande en extremo es su misericordia. Estimado hermano, cuando se manipula con engaño y se muestra solo un Dios que castiga la maldad, nos queda un juez severo. Pero como hemos visto por las Escrituras, nuestro Dios es grande en misericordia. De lo contrario, ya habríamos sido consumidos. Méritos tenemos más que suficientes para eso. Pero no nos equivoquemos. Dios no tendrá por inocente al culpable. Y aquí hay un cuidado con caer en la trampa del diablo, como muchos están, queriendo ejecutar juicios contra personas por su conducta. No tiene perdón de Dios, dice la gente. Por eso que David prefería caer en las manos de Dios, porque era grande en extremo su misericordia, en cambio los hombres no. El hombre es inmisericordia. Ahora bien, esa clemencia y misericordia de nuestro Dios es la que ha hecho carne nuestro Señor Jesucristo, quien cargó en su cuerpo la ira de Dios por causa de nuestros pecados. Y eso la merecíamos nosotros, los hombres, porque nosotros somos los que pecamos. Pero sin embargo, el Cristo en su cuerpo recibió esta ira para darnos el perdón que no merecíamos, pues, porque nosotros merecíamos la muerte.
Pero como Dios es grande en misericordia, como dijo David, como dijo Moisés y como han dicho todos los hombres de Dios, es clemente, es piadoso, tardo para la ira. Él cargó toda esa ira en su Hijo. Ahora, el título para nuestra reflexión se encuentra en el libro de Lucas, capítulo 9, el verso 56. En el mismo espíritu de su Padre, Cristo dice lo siguiente: porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. En el mismo espíritu de su Padre, porque él aprendió del Padre, hizo todo lo que el Padre le dijo. Quiero que veamos la reacción de Jonás ante la solicitud de Dios al enviarlo a Nínive para iniciar una denuncia contra el pecado que había en esa ciudad. Recuerden, Dios antes de ejecutar su juicio manda a sus ministros. Él advierte y pide que uno vuelva su corazón a Dios para alcanzar este perdón. Entonces aquí manda a Jonás, ¿cierto? Y lo envía a Nínive. Y sabiendo Jonás que Dios es misericordioso y clemente y que perdona a un corazón arrepentido, no quiere denunciar la maldad a Nínive para que ésta sea destruida por Dios. ¿Y qué hace él? Huye. Un pequeño paréntesis. Con este libro ocurre lo siguiente. La mayoría de las veces en las iglesias se presenta como una historieta de un hombre que es tragado por un gran pez. Eso lo conocen todas las personas que asisten a alguna iglesia, porque de chiquitito le han contado esta historia de Jonás. Una historieta. Pero la realidad bíblica que nos muestra este libro es que la gracia de Dios no puede ser encerrada, no se puede guardar, no se puede esconder. Si vemos el relato, Jonás huye. Sin embargo, la gracia de Dios opera igual, a pesar de la rebeldía de Jonás. La gracia no se puede esconder, hermano. También, en este libro queda manifiesto en figura, porque recuerden que todo el antiguo pacto en figura fue mostrado el Cristo, en sombras. Entonces aquí también en este libro queda manifiesto en figura la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Jonás tuvo 3 días en el pez, 3 días y 3 noches. El Cristo igual gustó la muerte, 3 días, 3 noches. Cerremos este paréntesis. Entonces ahora, acompáñenme al libro de Jonás. El capítulo 1 parte así. Y fue palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amattai, diciendo: levántate y ve a Nínive, ciudad grande, pregona contra ella, porque su maldad ha subido delante de mí. Imagínense, ¿qué tendría que haber hecho Jonás? Conocedor de que Dios es clemente y misericordioso y perdonador, haber partido corriendo, ¿cierto? Y declarar esta verdad que Dios estaba manifestando a este pueblo, que si no se arrepentía iban a ser consumidos. Pero él actuó carnalmente. Él quería que se destruyese esa ciudad. Eran muy malos ahí. Como dicen la gente, este no tiene perdón de Dios. Esta ciudad no tiene perdón de Dios. ¿Y qué hizo Jonás al escuchar de parte de Dios el trabajo que tenía que hacer? Verso 3. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová. ¿Alguien puede huir de la presencia de Jehová? Hay un texto que dice que si subiera a lo más alto, ahí estás tú, o a lo más profundo, ahí estás tú. Pero miren, este hombre piensa que puede huir de la vista de nuestro Dios, que puede hacer lo que él quiera. Para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló un navío que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en él, para irse con ellos a Tarsis, como que quería escapar. ¿Pero qué ocurrió? ¿Qué dice la Escritura? Dice que Dios hace una grande tempestad. Uno ese, cuando va a San Antonio, ¿cierto? Y se mete en estos botes un poquito y ese oleaje pequeño, uno se asusta un poquito. Imagínense ustedes una grande tempestad que casi destruía el barco y provocó alboroto en los tripulantes. Se preguntaban qué está pasando y cada uno clamaba a su Dios, porque no eran creyentes esa gente. Y Jonás, ¿qué hizo? Se fue a un sótano y ahí dormía. Y el maestro de la nave llegó a él y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate. Clama a tu Dios, quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Estaba durmiendo. Él se quería esconder de Dios. Pensaba que allá estando en lo más profundo del barco Dios no lo iba a ver. Entonces ellos empiezan a ver qué está pasando acá. Y ese que echan suerte. Y la suerte cayó sobre Jonás. ¡Qué casualidad, hermano! Le dicen: decláranos, ¿por qué nos ha venido este mal? Verso 8. Y le preguntan: ¿qué oficio tienes? ¿Y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿Y de qué pueblo eres? Hebreo soy, temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo la mar y la tierra. Dice que temía a Jehová, pero sin embargo huyó. Le dicen: ¿qué tenemos que hacer para que esto termine? Bueno, tírenme al mar. Y esto va a tranquilizarse.
Pero también ellos dicen, pero que no se nos tome en cuenta esto, que no seamos castigados por lo que vamos a hacer. Hacen esto, lo tiran al mar, ¿cierto? Entonces clamaron a Jehová y dijeron, rogámoste ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente. Y miren, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Estos no eran creyentes. Recuerden que al principio clamaban a sus propios dioses y después despiertan al dormilón, clama a tu Dios. Tal vez Él te escuche y tenga compasión de nosotros. Y cuando Él se muestra y se revela quién era, miren la actitud de estos hombres. Porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Tuvieron más claridad que el mismo Jonás. Jonás quiso huir. No quería hacer lo que Dios le mandó, pero todos me dijeron, tú has hecho lo que has querido. Él es el que gobierna en los eventos, el mar, los vientos. Y una vez que fue Jonás puesto en el mar, las aguas se quedaron quietitas. Grande bonanza se hizo. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor. Y ofrecieron sacrificio a Jehová y prometieron votos. Miren, él no quería hablar en una ciudad porque quería que Dios los castigara. Se fue escondido en un barco, ¿cierto? Pero ocurre todo esto porque Dios quería que fuera a predicarle a los de Nínive. Pero en ese intertanto, estos hombres, por causa de esta rebeldía de Jonás, también llegaron a este conocimiento. Hicieron sacrificio y prometieron voto a Jehová, a quien no conocían. Pero aquí se dieron cuenta que era un Dios de verdad, el único Dios, porque se calmaron las aguas. ¿Qué ocurre después? En el capítulo 2 vemos que Jehová había dispuesto un gran pez para que tomara a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches, que es la figura en que se presenta también al Cristo. Bueno, el ora a Dios, verso 3, clamé de mi tribulación a Jehová, y él me oyó, del vientre del sepulcro, clamé en mi voz y oístes. Él estaba en un pez, pero él entendía que estaba en un sepulcro, y en figura iba a ser levantado cuando es expulsado por el pez. ¿Se dan cuenta que Jonás no es una simple historieta, como algunos lo muestran en las iglesias? Es algo más profundo. Aquí estamos viendo en figura la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. De la muerte que usted y yo habíamos gustado, la muerte del hombre, la muerte eterna. Verso 4, echásteme en lo profundo, en medio de los hombres, y rodeóme las corrientes, todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Y yo dije, echado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo. Estaba en lo más profundo, en figura gustando esta muerte. Descendí a las raíces de los montes, la tierra echó sus cerraduras sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío. Cristo puso su vida, ¿cierto?, en las manos de Dios, de su Padre, y Él lo levantó de los muertos. Y aquí vemos esto en figura. Dice el verso 10, yo empero con voz de alabanza te sacrificaré, pagaré lo que prometí. La salvación pertenece a Jehová. Y Jehová mandó al pez y éste vomitó a Jonás. Miren todo lo que está pasando. ¿Qué ocurre ahora en el capítulo 3? Con Jonás, este que huyó. Y fue palabra de Jehová segunda vez a Jonás, diciendo, ¿se dan cuenta que Dios es misericordioso? Miren, soportó esta rebeldía de Jonás. Sobrellevó esta flaqueza y lo vuelve a poner de nuevo en el punto de partida. Por segunda vez le habla, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y publica en ella el pregón que yo te diré. Y levantóse Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová, y era Nínive ciudad sobremanera grande, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino a un día, pregonaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. ¿Por qué? Porque su maldad había subido ya hasta Dios. Pero Dios misericordiosamente manda a un ministro. En este caso Jonás, que era rebelde, no quiso ir la primera vez, huyó. Dios lo trajo de nuevo y lo puso en el camino de nuevo. Y ahora él va y publica este pregón que Dios le dice, verso 5. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios, miren, y pregonaron ayuno, y vistiéronse de saco desde el mayor de ellos hasta el menor de ellos. Y llegó el negocio hasta el rey de Nínive, y levantóse de su silla, y echó sus vestidos, y cubrióse de saco, y se sentó sobre ceniza, e hizo pregonar y anunciar en Nínive, por mandato del rey y de su grande, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas,
no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, y que se cubran de saco los hombres y los animales y clamen a Dios fuerte. Pero antes dice que la maldad llegó hasta el trono de Dios prácticamente. Por eso que Dios lo iba a destruir. Pero antes de destruirlo mandó a Jonás, que no quería hablar. Y vemos que ellos creyeron a este pregón. Y el mismo rey saca edictos que tenían que arrepentirse. Y dice, conviértanse cada uno de su mal camino, de la rapiña que está en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del furor de su ira y no pereceremos? Miren, el conocimiento del rey llegó a este hombre a partir de un pregón que Dios le dice a Jonás que dijese. Dios movió el corazón de ellos, porque Dios es el que mueve los corazones, como dice Pablo. Él nos guía a arrepentimiento. Y esto es lo que no quería Jonás, porque Jonás quería ver a un pueblo destruido por causa de su maldad. No tienen perdón de Dios, como dicen algunos. Tienen que sufrir el rigor de su pecado. Pero vemos que ocurre lo siguiente. Al escuchar, ellos se arrepienten. Y el mismo rey de Nínive manda para que todos se vuelvan de su mal camino a este Dios fuerte y poderoso. Quizás pase por alto nuestro castigo y nos perdone. Capítulo 4. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y enojóse. Miren, no estaba alegre, no estaba contento porque estos hombres creyeron a Dios. Y con eso iban a ser parte del reino de Dios. Y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso que me precaví huyendo a Tarsis, porque yo sabía que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo a enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Por eso no quería hablar con ellos, quería que Dios los castigara, a pesar de que sabía que Dios era clemente y piadoso, y que podía perdonar. En esta actitud observamos el sentir de Cristo. A la vista, ¿no? Está actuando carnalmente. Enojado porque Dios perdonó a un pueblo. Cuando dice en hebreo que hay alegría en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Pero aquí estaba enojado. Un ministro de Dios. Alguien conocedor de Dios. Sabía que era clemente, piadoso, misericordioso, que era perdonador. Pero estaba enojado porque él quería que se castigase a este pueblo lleno de maldad. Verso 3. Ahora pues, oh Jehová, ruégote que me mates, porque mejor me es la muerte que la vida. Miren lo que pedía Jonás. Y Jehová le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Miren cómo le pregunta a nuestro Dios. Recuerden que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Bueno, ¿qué ocurre? Que él se va a un lugar, ¿cierto?, a sentarse, a esperar que esta ciudad sea toda destruida desde un monte. Y empieza a haber un sol fuerte. Y empieza el calor. Y Dios provoca que nazca una calabacera, que en el tiempo de una noche crece, ¿cierto? Da su fruto, le da su flor, y Jonás quedó contento, tengo sombra. Pero después pone un gusanito, ¿cierto? Que esto se apolille y caiga. Y él se enoja sobremanera. Entonces dijo, Dios, Jonás, ¿tanto te enojaste por la calabacera? Y él respondió, mucho me he enojado hasta la muerte. Miren, hermano, porque esta calabacera no duró nada. Verso 10. Y dijo Jehová, tuviste lástima en la calabacera en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció. ¿Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella grande ciudad donde hay más de 120,000 personas que no conocen su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales? Tú te molestas por una calabacera que ni siquiera participaste en ella. ¿No tendré yo piedad de Nínive? Eso es lo que no entendió Jonás. Pero Dios le dice, ¿no tendré yo piedad así como tú tienes de esta calabacera que ni siquiera participaste en ella? ¿No tendré yo piedad de estas 120,000 personas y los animales que viven ahí? Como hemos visto, grande es la misericordia de Dios para con los hombres. Salvando una gran ciudad, Jonás quería que Dios los castigara por su maldad. Por eso huyó. Esa acción carnal de Jonás no cambió el designio de Dios y lo hizo tornar y pregonar el juicio de Dios, y ellos se arrepintieron y Dios misericordiosamente le muestra a Jonás con una calabacera en la cual no trabajó ni cuidó su misericordia, su clemencia y amor. En una obra magna, enviando a su propio Hijo a gustar de la muerte de los hombres y con eso perdonarnos y darnos la entrada a su reino. Y esta misma misericordia mostró también cuando reprendió, ¿cierto?,
a sus discípulos al actuar carnalmente, al igual que Jonás, queriendo ejecutar un juicio, haciendo descender fuego del cielo porque los samaritanos no le recibieron. Entonces ahora vamos a pasar al otro evento. Ya conocemos lo que pasó con Jonás. Y ahora Cristo, en el mismo sentir del Padre, también, Él reprende a Jacobo y Juan cuando iban a ir a Samaria. Y esto no lo quisieron recibir. ¿Cuál fue la primera acción de ellos? Hagamos descender fuego del cielo para que los consuma. Y Dios los reprende. Acompáñenme al libro de Lucas, capítulo 9, del verso 51. Y aconteció que como se cumplió el tiempo en que había de ser recibido arriba, él afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Y envió mensajeros delante de sí, los cuales fueron y entraron en ciudad de los samaritanos para prevenir. Mas no le recibieron, porque era su traza de ir a Jerusalén. Y viendo esto sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo y los consuma, como hizo Elías? En esta misma acción, ¿se está reflejando el amor de Dios? ¿Se está reflejando el sentir de Cristo? No, tampoco se mostró en Jonás. Ellos querían hacer descender fuego del cielo para que los consuma porque no quisieron recibir al Cristo. Se molestaron sobremanera. Y cuando dicen hagamos descender fuego, tenían el poder para hacerlo. No es que estén diciendo una locura. Recuerden que ellos hicieron grandes prodigios, señales y milagros. Entonces, volviéndose él, los reprendió diciendo: Vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvar. Y se fueron a la otra aldea. Desde el principio de los tiempos, el Cristo fue predestinado, ¿cierto?, para morir por los hombres. Morir porque el hombre en sí mismo es malo. En Adán todos pecamos. Y Dios es misericordioso y clemente. Pero vemos que Jonás, vemos que Jacobo, que Juan, quisieron aplicar una justicia carnalmente. No merecen vivir, merecen la muerte, no hay perdón aquí. Miren cómo son, terribles. Pero tanto Cristo como nuestro Padre Dios dijeron: no, hay clemencia, hay amor. Y esto se manifiesta mucho en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Imagínense, envió a su propio Hijo a morir. ¿No iba a ser clemente con ellos? Fue clemente, pero no nos engañemos. Dios no tendrá por inocente al culpable. Es que el culpable perecerá. Pero antes de perecer se le va a advertir por aquellos a quienes Dios envía para declarar esta verdad. Por eso que el Cristo dijo: id y predicar el evangelio a toda criatura. También Pablo dice que el hombre ya no tiene excusa. Es inexcusable, porque Dios se manifestó por medio de las cosas hechas. Él mismo se manifestó al hombre. Como dice el mismo David en los Salmos, los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. El hombre no tiene excusa. Dios es muy misericordioso, es muy clemente, es tardo para la ira, pero en ningún caso tendrá por inocente al culpable. ¿Se dan cuenta, hermanos, la reacción carnal e impulsiva de Jacobo y Juan de castigar duramente a estos samaritanos con un castigo ejemplar, hacer caer fuego del cielo para que los consuman? Por su parte, Jonás huyó para no declarar a Nínive su maldad, para que se arrepientan, porque él quería que Dios los castigara por su maldad. Mas Dios es clemente y misericordioso sobremanera, y mandó por segunda vez a Jonás, y ellos al escuchar el juicio de Dios creyeron, y Dios los perdonó. Y ese mismo sentir vemos ahora en Cristo amonestando a Jacobo y Juan, diciéndoles claramente que Él no vino para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. En estos dos ejemplos que hemos visto, Jonás, Jacobo y Juan, en esa acción no estaban mostrando el amor de Dios para con el prójimo. Y muchas veces hay personas que dicen: estos no tienen perdón de Dios. Pero vemos por la Escritura que Dios amó al mundo, entregando a su Hijo unigénito para morir en lugar de los hombres, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y en este acto mostró su misericordia, clemencia y amor. Y así fue como dispuso que alguien nos hablara a nosotros. Y nosotros, al escuchar esta declaración, gustásemos de esta verdad que otros rechazan. El apóstol Pablo nos pide que le imitemos como él imitó a Cristo. Y en el mismo espíritu, el apóstol Pablo sobrellevó la rebeldía de los judíos y gentiles que no le reconocían como apóstol de Cristo. Muchos lo desestimaban, preferían a falsos apóstoles que a él. Pero el apóstol Pablo, teniendo el sentir de Cristo, sobrellevó
así como el Cristo sobrellevó a la humanidad en su maldad, castigándola en su propio cuerpo. El apóstol Pablo fue fiel exponente del sentir de Cristo. Pablo, actuando con amor, les decía que conforme a la potestad que el Señor le dio, es para edificar y no para destruir. Y todo eso lo sobrellevó por amor. Por eso es que nos pide que le imitemos a Él como Él imitó a Cristo. Pero sin embargo en Jonás, en Jacob y Juan no vimos esa reacción. Pero sin embargo sabemos también por la Escritura que ellos fueron leccionados, ¿cierto? Dios los fue moldeando para que entendiesen esta grande misericordia. Así como ellos gustaron el perdón, así también tenían que alegrarse con aquellos que van a ser parte de esta familia, de este cuerpo de Cristo. Acompáñenme a 2 de Corintios, capítulo 13, verso 10, dice: por tanto os escribo esto ausente, no por tratar presente con dureza, conforme a la potestad que el Señor me ha dado, para edificación, y no para destrucción. El apóstol Pablo, en una situación similar a la de Jonás, Jacob y Juan, actuó conforme al sentir de Cristo, amando por sobre su propia vida al prójimo. Recuerden ustedes que Pablo en algún minuto dijo que prefería ser apartado, pero para que sus hermanos llegasen a este conocimiento. Miren la profundidad del amor, por eso es que Pablo nos explica que hay un camino más excelente, que es el amor, porque si no hay amor no sirve de nada lo que usted haga. Y miren, en Romanos capítulo 9, verdad digo en Cristo, no miento, dándome testimonio mi conciencia en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser apartado de Cristo por mis hermanos, los que son mis parientes, según la carne. Pone a Cristo por testigo. Ese profundo amor que tenía él para con su propia comunidad y también para con los gentiles. Y este mismo sentir, hermano, porque en la misma fe la tenía también Moisés. Acompáñenme al libro de Éxodo, capítulo 32, del verso 30. Y aconteció que el día siguiente dijo Moisés al pueblo: vosotros habéis cometido un gran pecado, mas yo subiré sobre Jehová, quizás le aplacare acerca de vuestro pecado. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo: ruégote, pues este pueblo ha cometido gran pecado, porque se hicieron dioses de oro, ese becerro que hicieron, que perdones ahora su pecado, y si no, miren, ráeme ahora de tu libro que has escrito. ¿Y le responde Jehová? Y Jehová respondió a Moisés: al que pecare contra mí, a ese raeré yo de mi libro. Pero se dan cuenta, así como Pablo, que desea ser apartado para que sus hermanos según la carne lleguen a este conocimiento, que veía que no entendían nada y hacían mil tonteras y que merecían la muerte. Y Moisés, en el mismo espíritu de Pablo, dice que si no son perdonados de ese pueblo, ráeme a mí. O sea, yo pongo mi pecho, ¿cierto?, por ellos, ráeme a mí. En estos dos ejemplos, hermanos, de Moisés y Pablo, vemos el sentir de Cristo en una muestra mayor del amor al prójimo después de Cristo, porque Cristo se entregó por todos. Y en dos personas, como usted como yo, reflejaron ese mismo amor, porque tenían el mismo sentir. Cuando dicen desear ser apartado o ráeme del libro, en esta expresión, hermano, ellos no están diciendo que realmente quisieran apartarse de Cristo, o de Dios, en este caso de Moisés, que en el fondo también es Cristo, sino que es una profunda expresión de dolor por un pueblo rebelde y contradictor. Y eso es justamente lo que Dios le mostró a Jonás y Cristo a Jacob y Juan. El amor no hace mal al prójimo. Eso es lo que ellos tenían que aquilatar, ese amor de Dios, que es, ahora lo vemos acá en Moisés y Pablo con respecto a su prójimo. Ellos aprendieron después los otros. Por lo tanto, hermanos, aunque las circunstancias sean complejas en esta sociedad maligna y perversa en la que nos toca vivir, no busquemos el castigo a las personas, sino que andemos en el sentir de Cristo, con amor al prójimo, porque no hemos sido puestos para destruir, sino para edificar conforme al Evangelio de Cristo. Así que, hermanos, lo que debemos tener presente es que el sentir de Cristo, o el andar como Él anduvo, es lo que debe estar siempre en nosotros. No seamos como los otros hombres que siempre desean la destrucción del que hizo algo malo. Si bien la merece, pero es Dios el que está puesto por juez. Y Dios, siendo el juez piadoso, es clemente, es benigno para con nosotros. Porque si no hubiese sido así, hermano, ni usted ni yo estaríamos hoy día escuchando esta palabra o declarando estas palabras. Habríamos sido consumidos por nuestra maldad.
Pero porque Dios es grande en misericordia, como dijo David, ruégote que estar en las manos de Dios, porque grande sobremanera su misericordia, y no la de los hombres. Demos gracias a Dios, porque grande es su misericordia. Porque en esa clemencia que tuvo para con nosotros, hemos llegado a esta verdad. Eso es lo que quería compartir, hermano. Que Dios les bendiga y sigamos siempre en el sentir de Cristo. Amén. Amén. Amén, hermano Pedro, muchas gracias. Dios lo bendiga a usted por su hermoso estudio. Pastor, ¿algún comentario para la iglesia? Aquí mi hijo le va a leer algo conmigo. Entonces dijo Dios a Jonás: tanto te enojas por la calavera. Y él respondió: mucho me enojo hasta la muerte. Dijo Jehová: tuviste tú lástima de la calavera, la cual no trabajaste, y tú la hiciste crecer, que en espacio de noche nació, y en espacio de otra pereció. No tendré piedad yo de Nínive, aquella grande ciudad donde hay más de 120,000 personas que no conocen su mano derecha ni su mano izquierda, y muchos animales. Amén. Gracias, hermano, por la oportunidad. Sigamos tributando a Dios por su gran misericordia en el Señor Jesucristo. No hay amor más grande que hayamos recibido que el propio Hijo de Dios se entregara para pagar nuestros pecados. Nadie ha tenido un amor más grande que el que tuvo el Señor Jesús para el perdón de nuestros pecados. Gracias, hermano. Bendito sea el Señor Jesucristo, Hijo de Dios, nuestro Salvador, que nos ha dado promesa de vida eterna con la muerte de su Hijo, que habiendo resucitado hace mucho tiempo, nos sigue alegrando la vida con el saber que siendo pecadores Cristo murió por nosotros y nos redimió de toda maldad para que andemos ahora en buen camino, agradándole en todo, porque nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia nos redimió. Hasta luego, hermanos, que Dios les bendiga mucho y los guarde en la fe del Señor Jesucristo para la promesa gloriosa de vida eterna, el día de la resurrección o el día en que Él mismo venga. Gracias, hermano. Que Dios les bendiga. Gracias, pastor, a usted. Que Dios lo bendiga a usted y a su familia. Hermano Oscar Cornejo, ¿algún comentario del estudio? Sí, muchas gracias, hermano. Darle gracias primero que nada a Dios por esta palabra que nos derrama hoy día sobre su pueblo, del cual somos parte por la gracia de Él, ¿no es cierto, hermano? Y que nos tiene aquí escuchando estas palabras que nos duelen demasiado, hermano, a la carne, porque ciertamente el mismo espíritu de Jonás, de Juan, de Jacob, tenemos nosotros. Reconozco, hermanos, que a mí me cuesta demasiado perdonar, tener este espíritu que Dios tiene por esencia, ¿no es cierto? Esa misericordia que Él tiene de perdonar, no 7 veces, sino hasta 70 veces 7, le dice a Pedro en alguna oportunidad cuando él le pregunta, por causa de que hay personas que dañan a alguien y persistentemente en la vida muchas veces tenemos situaciones que nos afligen por larga data, hermano, y que uno ya quisiera desentenderse de estas personas que lo dañan, pero el Señor no es así. El Señor es misericordioso y piadoso y nos obliga a tener también la misma consideración que tuvo con nosotros mismos. De hecho, uno reconoce, hermano, que si Dios quisiera justamente con mucha justicia, ¿no es cierto?, quitarnos la vida instantáneamente, si Él quisiera, porque la paga del pecado es la muerte, por cuanto todos pecamos estamos destituidos de su gloria. Es duro para la carne, hermano, muy duro para uno que se hace llamar cristiano. Yo lo reconozco, hermano. Yo he aprendido bastante de la Escritura, gracias a Dios, por su Espíritu Santo, por su misericordia, por los estudios de nuestro hermano, de nuestro pastor. He aprendido mucho de cuál es el sentir de Cristo, hermano. Pero eso no significa que por eso mi carne ame este sentir de Cristo. Es totalmente opuesta, hermano. Y me cuesta mucho hacer la voluntad de Dios. Pero si no es así, entonces estoy de más acá. Tengo que humillar mi carne y someterla y hacer la voluntad del Señor, porque no andamos por vista. El Señor no mira en lo externo, el Señor mira el corazón en lo más profundo. Aquí no sirve fingir. El Señor necesita adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Tales adoradores el Señor busca que le adoren. Y de eso somos, gracias a Dios, hermano. Nos humillamos y nos sometemos a esta autoridad clemente y misericordiosa que tiene Él. Así debe ser. Le doy gracias a Dios, hermanos, por este estudio, por esta exhortación buenísima, un trabajo muy bueno de nuestro hermano Pedro. Le doy gracias a Dios por esto y le pido que someta esta mala intención de mi corazón, hermano, a su obediencia. Él tiene el poder de hacerlo. Que Dios les bendiga. Muchas gracias por la oportunidad. Muchas gracias a usted. Que Dios lo bendiga.